Soy Laurel Townhead y represento la oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas. Estamos trabajando también en colaboración con Connection EV y con IRG. Durante este webinar vamos a presentar el informe más reciente sobre la objeción de conciencia al servicio militar del ACNUR y vamos a compartir cómo podemos utilizarlo de manera conjunta y también de manera separada en nuestras diferentes actividades en relación con la objeción de conciencia y el derecho a la misma. En primer lugar, vamos a escuchar a Daniel Mexter, que nos va a presentar el informe. Él es uno de sus redactores principales y después de su presentación abriremos la oportunidad para que puedan realizar sus preguntas y comentarios. Nuestra moderadora para esta sesión será Zaira Zafarana y después Natalia de IRG nos va a ayudar a cerrar. Muy bien, para que podamos aprovechar el tiempo que tenemos, le cedo la palabra a Daniel Mexter de ACNUR. Daniel, este informe se entregó hace muy poco en Ginebra durante la sesión de ACNUR. Entonces, ¿nos podrías compartir los puntos principales de este? Claro, muchas gracias, Laurel. Muchas gracias a IRG y a la Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas por la invitación. Gracias a todas las personas que están participando también por tomarse el tiempo de conectarse y poder hablar de este informe. Este informe se preparó como parte de un mandato que indica que se tienen que emitir estos informes en cuanto a la objeción de conciencia al servicio militar, de acuerdo con las leyes sobre derechos humanos y las normas aplicables. Durante esta sesión del Consejo de Derechos Humanos se presentó este informe. Hemos tenido un taller interseccional también a finales de octubre del año pasado y se pidió la colaboración de diferentes participantes, estados miembros. Fue una convocatoria abierta, además de una investigación documental que llevamos a cabo también. En primer lugar, el informe afirma el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. En el Comité de Derechos Humanos se considera como un derecho absoluto. Debemos considerar también, en primer lugar, el reconocimiento de las leyes y derechos locales de los diferentes estados, el reconocimiento de este derecho a la objeción de conciencia, alternativas genuinas al servicio militar, la promoción de la objeción de conciencia y el derecho a la misma de quienes llegan de estados terceros. Vamos a ver cada una de estas partes brevemente. En primer lugar, en cuanto al reconocimiento de las leyes nacionales de los estados. La recomendación es que los estados recomienden el derecho a la objeción de conciencia en sus sistemas jurídicos. También se especifica que dicho reconocimiento debe ser general, una objeción de conciencia al servicio militar que se pueda aplicar en todos los contextos de manera incondicional. Y además debe darse la oportunidad de que se lleve ante los tribunales nacionales. El informe observa que no existe una práctica uniforme entre los estados en cuanto a cómo dan reconocimiento o no a este derecho en sus leyes nacionales. Algunos estados no lo reconocen para nada,
Otros tienen un reconocimiento en la Constitución o en leyes subordinadas. Algunos estados han logrado ese reconocimiento mediante la interpretación de los tribunales, por ejemplo, la interpretación del derecho general a la libertad de credo. Y finalmente hay estados que tienen un reconocimiento parcial, por decirlo de alguna manera, es decir, al ejercicio de algunas excepciones a las obligaciones de servicio militar. También observamos que las legislaciones de varios estados permiten excepciones al derecho en dos formas. En primer lugar, como limitaciones del alcance en el sentido de que incluso si reconocen el derecho en sus legislaciones nacionales, hay algunas categorías de la objeción de conciencia que quedarían excluidas. Una de estas formas sería mediante una elevación del umbral del reconocimiento, por ejemplo, solo reconocer a las personas objetoras de conciencia que hayan demostrado una manifestación de su creencia o religión. En segundo lugar, también en algunos estados solo se reconocen algunas formas de servicio militar obligatorio y también existen algunos estados que solo aceptan algunas formas de creencias o religiones, por ejemplo, para miembros de sociedades religiosas. En segundo lugar, hay algunos estados que permiten excepciones al derecho, por ejemplo, en situaciones de conflicto armado. Ahora bien, hay mucho que decir en cuanto a estos temas, sin embargo, creo que la recomendación trata de reiterar la consecuencia de que el derecho es un derecho absoluto y que, por lo tanto, los fundamentos jurídicos en las leyes nacionales deben reflejar el alcance total de este derecho y no solo en situaciones de conflicto. También reconocemos que puede haber situaciones más difíciles para los sistemas nacionales. Con frecuencia, el acto de rechazar el servicio militar obligatorio es penalizado en algunas jurisdicciones donde puede haber otras consecuencias y también frecuentemente hay pocos recursos que nos permitan tratar de oponerse a esas restricciones y al ejercicio de estos derechos. El segundo punto del que trata el informe tiene que ver con el procedimiento. En este caso, la recomendación del informe recuerda a los estados que el objetivo del procedimiento debería ser el de facilitar el ejercicio del derecho. Con base en informes previos, se recomienda que los estados consideren aceptar las afirmaciones de objeción de conciencia sin ningún proceso de investigación y que este procedimiento asegure, garantice la dignidad de las personas, que proteja sus derechos y que identifique información importante sin interferencia arbitraria sobre la privacidad de dichas inquietudes. Además, se han visto muchos desafíos en los sistemas. Muchas veces se hace un proceso de investigación que es muy intrusivo y además no es eficiente en la identificación de las creencias religiosas o de otra índole de la persona en cuestión. También vemos ejemplos que conllevan un comportamiento abusivo en contra de las personas que solicitan el reconocimiento de su estatus de objetores de conciencia. También se han identificado desafíos en cuanto a las garantías del proceso
como el ejemplo de que las determinaciones no se hagan de manera oportuna, que no se apliquen algunos efectos de suspensión mientras se considera la solicitud de la persona, por ejemplo, que haya caminos inadecuados para realizar apelaciones también. Este es el contexto del informe y por el cual el mismo informe exhorta a los estados a que consideren eliminar estos procedimientos de indagación o investigación, que es algo nuevo en comparación con informes previos. El informe examina también alternativas genuinas al servicio militar y recomienda que los estados deberían considerar eliminar el servicio alternativo obligatorio para las personas exentas del servicio militar. Esta alternativa debe ser compatible con las razones de la objeción de conciencia en beneficio del interés público y debe abarcar una gama de alternativas que comprendan varios sectores, además de que también se debe considerar cómo podrían adaptarse a las preferencias del servicio. Y también en cuanto al contexto de esa recomendación, se ha observado que en varios estados se ha intentado eliminar estas alternativas obligatorias al servicio militar y todavía hay algunos desafíos en algunos estados en cuanto a las alternativas al servicio. Realmente hay que recordar que en cuanto al derecho internacional no hay ninguna obligación de mantener un sistema de servicio alternativo mandatorio. El cuarto aspecto que examinamos se relaciona con otras medidas para respetar el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. En este sentido, el informe recomienda que los estados eviten restringir los derechos de las personas que defienden el derecho a la objeción de conciencia y que los estados deben implementar las medidas adecuadas, incluyendo la educación y la capacitación para fomentar una cultura de respeto de la objeción de conciencia, tanto entre el público como en la sociedad en general y en la administración, además de implementar un enfoque participativo en el desarrollo y la revisión de las leyes y políticas relacionadas con la objeción de conciencia. Estas recomendaciones no tratan directamente del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, sino a una cultura de respeto del ejercicio de estos derechos y como mínimo esto conllevaría el asegurarse de que la sociedad civil y las personas objetoras de conciencia puedan defender libremente el ejercicio de dicho derecho. La recomendación de implementar educación y capacitación en la administración pública también proviene de un contexto que se ha observado en cuanto a los procedimientos de investigación en los que quizá podría haber un valor agregado al fomentar una cultura de mayor comprensión, un mayor entendimiento tanto del derecho como de los motivos que llevan a las personas a ejercer ese derecho. En cuanto a la sociedad en general, mensajes públicos, programas educativos cuyo objetivo es enfocarse en la realidad en algunos países de que las personas que son objetores de conciencia sufren de discriminación o de estigmatización. El enfoque participativo y sus recomendaciones cubren todos los aspectos, tanto del desarrollo como de la revisión de leyes y políticas, incluyendo el contexto de los procedimientos administrativos para mantener o para gestionar el procesamiento, el proceso de una solicitud de objeción de conciencia y también su objetivo es
ser un complemento de los programas educativos para que se pueda llegar a un punto en el que las autoridades públicas tomen en cuenta las experiencias de las personas objetoras de conciencia y otras partes afectadas. El último punto que se aborda en el informe tiene que ver con las personas objetoras de conciencia que llegan de estados terceros. Aquí la recomendación es respetar y proteger los derechos de los objetores de conciencia, considerando los derechos de las personas refugiadas también, respetando el derecho internacional, y esto también tiene que ver con el contexto que hemos visto en los últimos años en donde hay un alto número de personas que huyen de su país de origen, en donde en la actualidad hay un conflicto armado o que estén implementando sistemas de conscripción en varias formas. Y en este sentido hemos visto que hay procedimientos que existen en muchos estados y que hacen que lograr que las personas obtengan un estatus de refugiados, pues que sea bastante difícil para las personas objetoras de conciencia. Muchos estados no han tomado en cuenta los lineamientos sobre cómo adaptar dichas determinaciones del estatus de refugiado en relación con los objetores de conciencia. Este es un resumen de algunas de las recomendaciones, pero creo que mi presentación va a ser relativamente corta porque más bien me gustaría escuchar también sus reflexiones sobre lo que he comentado a lo largo de la presentación, y creo que también me gustaría escuchar, sería muy interesante saber cómo este informe podría encajar en su labor de incidencia, sus estrategias, sus ideas, y por supuesto si necesitan más detalles sobre alguno de los puntos mencionados, puedo hacerlo. Muchas gracias.